En esta última semana, en la nueva encuesta que vamos a presentar justamente de Datum Internacional, pero algunas precisiones importantes sobre las fechas en las que se recoge la información. Datum Internacional para esta última encuesta recoge la información entre el 6 al 10 de marzo. Las fechas son muy importantes aquí, pero vamos a presentar la fotografía y hacemos las anotaciones puntuales que correspondan. A ver, intención de voto. ¿Por qué candidato votaría para las elecciones presidenciales según lo que ha preguntado Datum en esta última encuesta? Rafael López Aliaga, 11.4%. Hay que compararlo. Comparemos con la encuesta de la semana pasada, la que justamente se recoge la información entre el 27 de febrero al 4 de marzo. En la encuesta anterior, Rafael López Aliaga tenía 10%. Vemos una ligera subida de 10% a 11.4%. Keiko Fujimori pasa de 10.7% a 10.9% esta semana. Prácticamente se mantiene, crece 0.2 puntos, pero ahí vemos un 10.9%. ¿Cuál es la novedad aquí? Que en esta última encuesta, Rafael López Aliaga de Renovación Popular se vuelve a colocar en el primer lugar. Hay que recordar, la semana pasada, Keiko Fujimori por primera vez salía del segundo lugar y se colocaba en el primer lugar, de todas maneras con un margen muy, pero muy estrecho, teniendo en cuenta que el margen de error de esta encuesta es más o menos 2.5%, y ahora Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar, pero prácticamente seguimos hablando de un empate técnico entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Sigamos, Alfonso López Chau crece un poco. Alfonso López Chau crece un poco, se consolida en este tercer lugar. Si podemos decir consolidación a estas alturas, también creo que es complejo, dado que falta muchísimo hasta el 12 de abril, 6.5%. Alfonso López Chau tenía 5.5%, es decir, en lo que hemos visto en esta semana sube un punto, nuevamente, dentro del margen de error. Eso lo hace mucho más complicado, pero se mantiene en un tercer lugar. Luego vemos que el candidato de Integridad Democrática, Wolfgang Grosso, sube también un poco y se coloca en un cuarto lugar. Wolfgang Grosso pasa de 4.2 a un 5.1%, y aquí hago la anotación, ¿no? La nota a pie de página, que es importante. ¿Por qué? Porque esta encuesta, insisto, se recoge entre el 6 de marzo al 10 de marzo, martes 10 de marzo. Ojo, la semana pasada, en enfrentados, con Augusto Álvarez Rodríguez y Juan Carlos Tafur, vino el señor Wolfgang Grosso y le preguntan al señor Wolfgang Grosso sobre la famosa fotografía, la inicial, donde él aparece junto a Samir Villaverde. Y él en enfrentados les cuenta una historia que claramente no es correcta. Les dice que Samir Villaverde se acercó en uno de los salones del CAEN y le pidió la fotografía, y que él no conocía quién era el señor Samir Villaverde. Bueno, los días posteriores se revelaron muchas más fotografías y se reveló que el señor Wolfgang Grosso sí conocía al señor Samir Villaverde, pero no solo lo conocía, sino que intercambiaban comunicación por WhatsApp, que es lo que reveló el propio Villaverde. Entonces, ¿por qué insisto con este dato? Porque esto se conoció luego del 10. Entonces vamos a ver si esto tiene o no tiene un impacto justamente en esta encuesta. Pero seguimos. Carlos Álvarez tiene un 4% en esta encuesta y vemos una ligera caída también de un punto, pasa de 5% a 4%, y César Acuña, que en la encuesta anterior tenía 5.2%, ahora tiene un 3.8%. A ver, desciende, evidentemente desciende, pero es importante. Nuevamente nos manejamos dentro de un margen de error de 2.4%, más o menos 2.4%. Sigue Johnny Lescano. Johnny Lescano tiene un 3.2%, crece de la encuesta anterior de 2.6 a 3.2. Jorge Nieto también crece frente a la encuesta anterior, pasa de 1.3 a 2.5%. Mario Vizcarra sigue desacelerando, sigue perdiendo apoyo electoral según la encuesta, va de 2.3 a 1.7%. Ricardo Belmont pasa de 1.4 a 1.6, casi se mantiene Ricardo Belmont. George Forsyth
baja ligeramente de 1.8 a 1.5%. Roberto Sánchez va de 1.9 a 1.4% y otros candidatos de 9.6 sube a 9.8. Lo que es ninguno blanco viciado va a 21.5, desciende ligeramente, de 23 a 21.5 y no sabe 15.2%, casi se mantiene con un 15.5 que era de la semana anterior. Solo un dato interesante, ahí está, justamente por regiones. Esto también es clave para ver dónde está la fortaleza de cada uno de los candidatos. Rafael López Aliaga se recupera en Lima y Callao. La semana pasada veíamos una caída de 7 puntos en el bastión principal por la cantidad de gente que va a votar acá, en la capital, Lima y Callao, pero Rafael López Aliaga se recupera y tiene un 19.3 del 15 que tenía la semana anterior. Keiko Fujimori 13.6 en Lima y Callao y también tiene fortaleza en el norte del país con un 12.7%. Alfonso López Chao, la fortaleza de Alfonso López Chao está en el centro con 12.4% y también en el sur con 9.1%. Wolfgang Grosso se sigue manteniendo, un 7% en Lima, pero en el norte del país también coge un 5.1%. Carlos Álvarez de País para Todos, la fortaleza de Carlos Álvarez está principalmente en el norte del país con 5.1, pero también en Lima y Callao con 4.5 y César Acuña principalmente en el norte, ¿no? César Acuña con un 5.6% en el norte, pero en el centro también tiene un 4.7%. Vamos a otra, la tendencia, que era clave, que les decía cómo va. Y ahí vemos que efectivamente Rafael López Aliaga tuvo una bajada de 13.4 a 10%, pero ha mantenido o ha recuperado algo de lo perdido y se mantiene en este empate técnico con Keiko Fujimori de 11.4 y Keiko Fujimori de 10.9%. La línea de Keiko Fujimori casi no cambia en realidad, pero Rafael López Aliaga se mantienen ahí en este empate técnico. Ojo, Urpi Torrado, gerente general de Datum, nos comentaba que habría que ver si la caída de Rafael era una tendencia o no. Rafael López Aliaga. Entonces, por lo que hemos podido ver, la caída no era una tendencia. Fue una caída, pero hemos visto una recuperación, o al menos se ha mantenido en ese punto. Alfonso López Chao, vemos que ha venido creciendo poco, pero de manera sostenida, de 5.5 a 6.5, y el candidato Wolfgang Grosso, insisto, sí ha tenido un crecimiento desde la semana pasada y ha crecido un poco esta semana. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y Carlos Álvarez sí muestra una tendencia a la baja en realidad, del 6% a un 4%. Vamos a ver si logra recuperar esto. Y en el caso de César Acuña, tuvo un pico de subida y ahora ha vuelto al 3.8%. Nuevamente, es difícil saber si esto va a ser o no una tendencia en algunos casos, teniendo en cuenta que faltan casi 3 semanas, o un poco más de 3 semanas. Una pregunta importante que hace Datum Internacional. ¿Conoce el símbolo o logo del partido por el que votará para elegir presidente de la República? Sí conoce, 47%. No conoce el símbolo, un 53%. Más de la mitad de la población dice que no conoce el símbolo por el que va a votar. Y vamos a la ficha técnica ahora sí. La muestra, 1.502 personas, una encuesta a nivel nacional que se realizó, como decíamos, del 6 al 10 de marzo del 2026, entre hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad de todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rurales, y como decíamos, un margen de error de más o menos 2.5% con un nivel de confianza de 95%. Vamos a seguir con las